Oscura, poderosa y a menudo aterradora, Melisandre, la mujer roja, no solo era una fanática religiosa en Juego de Tronos, también era la pieza de ajedrez más importante del Señor de la Luz. Pero, ¿cuál era su verdadera función en el juego por el trono? La mayoría de los personajes en Juego de Tronos peleaban por oro, tierras o un trono de hierro fundido. Pero había una mujer que jugaba un juego completamente distinto, Melisandre. No servía a reyes, servía a una visión cósmica. Para unos fue la sombra que desvivió a un rey, pero para otros fue la mujer que trajo de vuelta la esperanza cuando todo estaba perdido. Hoy analizamos el papel de la sacerdotisa que cambió el destino de Westeros. 4 momentos claves para entender el verdadero propósito de la mujer roja. Número 1. La brújula de Stannis, el poder político. La legitimación divina, que su función inicial fue convertir a Stannis en el elegido de alguna manera. Ella le dio una narrativa religiosa a su derecho al trono. ¿Y cómo hizo esto? Pues con el uso de magia oscura, o sea, la sombra que desvivió a Renly Baratheon. Pero también hacía, obviamente, sacrificios extremos, como por ejemplo la creencia de que la sangre real, entre comillas, tiene poder, lo que la llevó a actos atroces, como por ejemplo el sacrificio de Shireen, la hija de Renly Baratheon. Todos sabemos que el sacrificio de la niña Shireen fue innecesario, como por qué una niña tenía que sufrir por estas creencias absurdas de Melisandre, pero fue uno de los tantos errores que ella tuvo que, bueno, nada más de acordarme me enojo de nuevo. Número 2. El nexo mágico, más allá de los hombres. Preservación de la fe. Su función era expandir la religión de R'hllor en un continente de falsos dioses. Melisandre se basaba en una profecía. Ella no buscaba el poder para sí misma, sino que servía a una visión. Su error fue la interpretación, no su fe. Como ya les mencioné, cometió muchos errores, como el sacrificio de la niña Shireen. Y su verdadera forma nos revela que era una especie de arma antigua enviada para una guerra que la humanidad había olvidado. Este punto clave revela que Melisandre se quita su collar mágico, revelando su verdadera forma como una mujer extremadamente anciana y arrugada, demostrando que su apariencia joven es una ilusión sostenida por la magia del Señor de la Luz. Se sugiere que, tenía más de 400 años. El collar de rubí que ella traía tenía una función, y esa era mantener una fachada de juventud y belleza, para proyectar poder y seducción, una herramienta política fundamental en un mundo de hombres, pues como ya sabemos, sin juventud y belleza, pues no podría proyectar el poder que ella quería. Número 3. La Redentora, el resurgir de Jon Snow. Cambio de bandos. Al fallar con Stannis, su función cambia a ser el soporte de la familia Stark, sucediendo un milagro. Su acto más importante no fue la sombra que desvivía a las personas, sino devolverle la vida a Jon Snow, uniendo finalmente el fuego con el hielo. Ella es quien convence a Daenerys de conocer a Jon. Sin ella, la alianza contra los muertos no habría existido. Muchos fans y teorías sugieren que la resurrección no fue casual, sino que requirió el sacrificio previo de la niña Shireen Baratheon, hija de Stannis, pagando una vida por otra. Esta escena o este papel fue de suma importancia, ya que Jon Snow resucitó con el propósito de liderar la lucha contra el Rey de la Noche, siendo considerado el rey que fue prometido. Ella no resucitó como tal a Jon Snow por mérito propio, sino que funcionó como un canal y su función era recordar
a la audiencia y a los personajes que el Señor de la Luz aún tenía planes para el mundo. Número 4. El propósito final. La larga noche. Apoyo mágico. En la batalla de Winterfell, su función fue puramente táctica. ¿Qué significa esto? Que iluminó el campo de batalla. Encender las armas de los Dothraki y las trincheras no fue solo visual. Su función era una última chispa de moral a un ejército que estaba aterrado. También vemos el empujón que le da a Arya con su frase sobre ojos marrones, verdes y azules. Fue el catalizador para que Arya cumpliera su destino. Aquí vemos cómo Melisandre funciona como un tipo de vidente. Su función fue recordarle a Arya su propósito, cerrar los ojos azules, el rey de la noche. El final del ciclo. Una vez derrotada la oscuridad, su función terminó. Su muerte al amanecer es poética. El fuego se apaga porque ya salió el sol. Melisandre es un personaje que vive fuera del tiempo. Su función termina cuando la amenaza del invierno desaparece. Al quitarse el collar, cumple con su última función, que es morir como una mortal tras haber servido como una herramienta divina. Un dato curioso sobre Melisandre es que ella es uno de los pocos personajes que realmente usa magia, entre comillas activa, de manera constante en la serie. En conclusión, Melisandre fue villana para unos y salvadora para otros, pero en última instancia fue la única que entendió que la guerra por el trono no importaba si el Rey de la Noche ganaba. Ella fue quizás el personaje que más sacrificó en nombre de lo que ella creía que era el bien mayor, entre comillas. ¿Fue cruel? Sí. ¿Cometió errores imperdonables? También. Pero sin sus visiones y su magia, los caminantes blancos habrían ganado. Melisandre concluye su arco en Juego de Tronos redimiendo sus errores pasados al asegurar la victoria contra el Rey de la Noche en la batalla de Invernalia. La evolución de su personaje pasa de ser una fanática religiosa propensa a errores de interpretación a una figura instrumental en la supervivencia de la humanidad. ¿Crees que sus métodos justificaron el fin? ¿Tú qué piensas? ¿Fue una villana o una heroína? Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle un buen like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.